Desde el óxido de hierro que da color a la sangre hasta el dióxido de carbono que respiramos, cada uno de los óxidos tiene su propia historia y si aprendemos cómo nombrarlos, es abrir las puertas a un mundo de comprensión y asombro. Soy Johnny Te Lo Explica y el día de hoy hablaremos sobre la nomenclatura de los óxidos. Pero primero analizaremos qué son los óxidos, cuál es su clasificación, los diferentes tipos de nomenclatura para nombrarlos y finalmente lo más importante, ejemplos y ejercicios. Los óxidos son compuestos químicos formados por la combinación de cualquier elemento químico con el oxígeno. En estos compuestos, el oxígeno siempre tiene un estado de oxidación de -2. El oxígeno, como bien sabes, tiene 8 electrones, pero solo 6 de ellos están ubicados en la última capa, llamada también nivel de valencia. Esto implica que el oxígeno siempre busque 2 electrones para alcanzar la estabilidad electrónica. Resumiendo, hay dos tipos principales de óxidos llamados óxidos básicos y óxidos ácidos. Cuando el oxígeno se enlaza con metales por medio de un enlace iónico, obtiene los 2 electrones que necesita gracias a que los metales tienden a ceder electrones. Estos compuestos son llamados básicos porque tienen la capacidad de reaccionar con agua para formar una base. Cuando un óxido básico entra en contacto con el agua, forma un hidróxido. Por ejemplo, el óxido de calcio es un óxido básico. Cuando se combina con agua, se produce hidróxido de calcio, que es una base. Los óxidos ácidos también son llamados anhídridos, pero no te asustes por este nombre tan extraño. En términos sencillos, un anhídrido es un compuesto químico que se forma cuando un no metal se combina con el oxígeno. Estas moléculas suelen ser muy reactivas y pueden participar en reacciones para formar ácidos cuando se combinan con agua. Por ejemplo, el anhídrido sulfúrico es un compuesto que puede reaccionar con agua para formar ácido sulfúrico. En resumen, observa este diagrama. El oxígeno puede combinarse con no metales para formar anhídridos u óxidos ácidos, o con metales para formar óxidos básicos. Estos óxidos a su vez pueden reaccionar con agua para formar ácidos oxácidos o hidróxidos. En la química, todo está conectado y en realidad el oxígeno es el Ryan Gosling de los elementos químicos. Muy electronegativo, muy reactivo y básicamente muy oxidante, ya que atrae electrones. Pasemos entonces ahora a la nomenclatura de los óxidos básicos. El primer paso es identificar el metal presente en el óxido básico. Por ejemplo, consideremos el óxido de calcio, donde el metal es obviamente el calcio. Luego se debe determinar el estado de oxidación del metal. En este caso, en el óxido de calcio, el calcio tiene un estado de oxidación de +2. El siguiente paso es agregar entre paréntesis el número romano que corresponde al estado de oxidación. En este caso, óxido de calcio 2. Hay metales que tienen varios estados de oxidación y esto realmente complica todo, pero no te preocupes, Johnny te lo explica. Los metales de transición pueden tener varios estados de oxidación. Un ejemplo de estos son los óxidos que forma el cobre. Sigamos los mismos pasos para el CuO. Primero, identificamos el metal y es el cobre. Segundo, verificamos el estado de oxidación con el que está funcionando el cobre, que es el +2, debido a que los 2 electrones de valencia que posee pasan al oxígeno. Ahora nombrémoslo. Sencillamente iniciamos con óxido de cobre y entre paréntesis colocamos el estado de oxidación, que es 2. Este óxido se nombra óxido de cobre 2. Sin embargo, como el cobre tiene 2 estados de oxidación posibles, también puede funcionar con el estado de oxidación +1. Para esto sencillamente colocamos dicho estado de oxidación entre paréntesis, óxido de cobre 1. La nomenclatura que estamos usando en estos momentos es la nomenclatura stock. Para los otros dos tipos de nomenclatura usamos diferentes prefijos y sufijos. Aquí te presento una tabla con los prefijos para la nomenclatura sistemática. Usando los mismos ejemplos, el óxido de cobre 2 pasa a llamarse monóxido de cobre y el óxido de cobre 1 pasa a llamarse monóxido de dicobre. Como te das cuenta, los prefijos se relacionan con los subíndices de cada elemento. Atención, el prefijo mono no es usado para el metal, solo para el oxígeno. Es por eso que el primer óxido no se llama monóxido de monocobre. Eso suena súper mal y ustedes nunca suenan mal, eso creo. Ahora probemos con la nomenclatura tradicional. En esta nomenclatura usamos los sufijos ico y oso, ya que el cobre solo tiene 2 estados de oxidación y es fácil nombrarlos. Para el menor estado de oxidación usaremos el sufijo oso y para el mayor usamos ico. Así que nuestro primer óxido se llama óxido cúprico por tener el mayor estado de oxidación
y el segundo se llama óxido cuproso por tener el menor estado de oxidación posible para este metal. Avancemos con otros óxidos ya que estamos cogiéndole el hilo. Ahora probaremos con un metal que tenga 3 estados de oxidación. Usaremos el cromo y aquí te presento los 3 óxidos básicos que forman el cromo: CrO, Cr2,3 y CrO3. Como sabes, lo primero que debemos hacer es identificar el metal, es el cromo, y después los estados de oxidación. Para la nomenclatura stock sencillamente ponemos óxido de cromo y entre paréntesis el estado de oxidación. Así que tenemos óxido de cromo 2, óxido de cromo 3 y óxido de cromo 6. Para la nomenclatura sistemática usamos mono, di, tetra y así sucesivamente. Para el primer óxido pondremos monóxido de cromo. Para el segundo, trióxido de dicromo. Y para el tercero, trióxido de cromo. Recuerda que solamente hay un cromo, no es necesario poner mono para el metal. Para la nomenclatura tradicional tendremos que usar oso e ico, pero como este metal tiene 3 estados de oxidación, tendremos que usar también hipo y oso. Como quien dice, para el inferior estado de oxidación tenemos que usar hiposo. Así que tenemos óxido hipocromoso para el estado de oxidación más 2, óxido cromoso para el estado de oxidación más 3 y óxido crómico para el estado de oxidación más 6, ya que es el superior. Creo que ya va quedando más claro. Ahora probaremos con un óxido ácido, es decir, formado por un no metal enlazándose con el oxígeno. Por ejemplo, los óxidos de bromo, que son 4, pero no te asustes, te darás cuenta que es muy sencillo. Aquí te los presento: Br2O, Br2O3, Br2O5 y Br2O7. Para la nomenclatura stock sencillamente ponemos óxido de bromo y entre paréntesis el estado de oxidación del bromo en cada compuesto. Así tenemos óxido de bromo 1, óxido de bromo 3, óxido de bromo 5 y óxido de bromo 7. Para la nomenclatura sistemática usamos mono, di, tri, tetra, etc. Así que tenemos monóxido de dibromo, trióxido de dibromo, pentóxido de dibromo y heptóxido de dibromo. En la nomenclatura sistemática se usa el prefijo correspondiente al número de átomos de oxígeno para el compuesto. Por ejemplo, tenemos di cuando tenemos 2 átomos de bromo, penta cuando tenemos 5 átomos de oxígeno y hepta cuando tenemos 7 átomos de oxígeno. Finalmente tenemos la nomenclatura tradicional en la que usamos oso, ico. Pero como son 4 los estados de oxidación, tenemos que usar los otros 2 adicionales que son hiposo, que ya habíamos hablado anteriormente, y también perico. Así que tenemos óxido hipobromoso para el menor estado de oxidación de entre los 4 posibles, óxido bromoso para el segundo, óxido brómico para que es casi el mayor y óxido perbrómico para el estado de oxidación superior entre los 4 posibles. Recuerda que los óxidos ácidos también pueden llamarse anhídridos, así que puedes sencillamente reemplazar a la palabra óxido por anhídrido y ambos multiversos son completamente correctos. No sé qué te parece, a mí me parece sencillo. Si deseas una explicación adicional o una pregunta, déjala en los comentarios que yo con mucho gusto la responderé. Pero antes que nada, hagamos un quiz para saber si aprendimos. Si el hierro tiene 2 estados de oxidación posibles que son más 2 y más 3, entonces nombra este óxido, F2O3. Se llama óxido ferroso, óxido de hierro 1, monóxido de dihierro u óxido férrico. Si escogiste la última opción, acertaste. En este óxido el hierro tiene un estado de oxidación de más 3 y es por eso que se llama férrico. Hola, soy Johnny Te Lo Explica y este fue mi video sobre nomenclatura de óxidos ácidos y básicos. Si te gustó el video, dale like porque me encanta que le des like. Comparte el video con algún amigo que aún no se haya suscrito al canal y no entiende el tema de nomenclatura. Sigue comentando porque me encanta tu apoyo y trataré de responder cada vez que pueda. Contáctame por mis redes sociales, Johnny Te Lo Explica, y eso fue todo. Hasta pronto. Suscríbete ya que es muy importante para mí. Y aquí te dejo otros videos de ciencia que te pueden gustar. Este es Johnny Te Lo Explica en un video sobre nomenclatura. Hasta pronto.